En esta oportunidad, mis hermanos, voy a continuar con el tema viviendo en la luz o caminando en luz, parte 3. Durante la semana, creo que unos 3 o 4 días atrás, envié el audio que prediqué aquí en Canberra, en Australia, a nuestra congregación de que se compone de personas de habla inglesa y de habla hispana. Y como habían más hermanos que hablaban español que en inglés, entonces decidí traer la meditación en español. Pero de todas maneras hacemos la traducción a los hermanos que no hablan el idioma español. Y lo mismo hacemos cuando estamos predicando en inglés, lo traducimos al español para que todos puedan entender. Entonces, mis hermanos, en esta oportunidad estoy trayendo la parte 3 de Caminando en Luz o Viviendo en la Luz, que ya empecé hace 3 semanas atrás. Entonces, para ustedes este es el segundo vídeo o la segunda prédica que traigo referente a este título. Entonces, le voy a pedir, mis hermanos, espero de que hayan traído sus Biblias, de que estén, ¿se acuerdan? Hace como 3 prédicas atrás creo que hablamos acerca de que por qué muchos cristianos no están viviendo la palabra del Señor, es porque y uno de los consejos que yo di en esa oportunidad fue de que cada uno de nosotros necesitamos tener una Biblia, ¿ok? Tenemos celulares, yo también tengo mi celular, ¿ok? Tenemos nuestro celular y aquí en nuestro celular tenemos muchas Biblias, pero no es igual como este libro especial. No sé, siento de que para mí, en este caso, para mí, es muy importante tener esto porque en esta palabra del Señor, me da la impresión, pienso yo, y creo que eso es lo cierto, porque ya esto viene siendo por muchos años, el Señor me habla a través de esto. Hasta ahora no he podido encontrar que el Señor me hable a través del celular, pero más a través de esta palabra en la cual uno lo puede subrayar y hacerlo resaltar. Entonces voy a pedir, mis hermanos, de que vayamos a la palabra del Señor y a nuestro texto que hemos estado utilizando para este tópico. Es en el libro a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Así que leamos esto en el nombre del Señor. Ok. Porque en otro tiempo erais tinieblas, ok, nuevamente repito, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Importante, mis hermanos, esto lo vamos a ir un poco más profundo referente a lo que estamos leyendo acá. La semana pasada hablé acerca de esto y di más o menos como una introducción referente a este tema. En este momento, hoy día en esta prédica, vamos a ir un poco más nos vamos a internar en un pasaje bíblico que está en el libro de Colosenses para explicar y ver cómo el apóstol nos habla acerca de este caminar, de esta caminata, de cómo vivimos nosotros el día de hoy, y nos da a entender con mayor claridad acerca de nuestro caminar, que estamos caminando en la luz, ¿ok? Y por qué no estamos en las tinieblas, porque aquí en este versículo 8, Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿ok? Importante, por favor, presten atención a eso. Prestemos atención y pongamos nuestra fe en lo que estamos leyendo. Porque yo estoy seguro que el deseo de cada cristiano, de cada uno de ustedes, mis hermanos, el deseo sincero de toda persona que
que nace de nuevo, que viene a los pies de Cristo y rinde su vida al Señor, yo estoy seguro que su sincero deseo es de vivir en la perfecta voluntad de Dios, ¿ok? En otras palabras, de ser hacedores de la palabra. Yo sé de que ese es el sentir de cada cristiano. Entonces, cuando meditamos en la palabra del Señor, entonces necesitamos poner nuestra fe en lo que estamos leyendo. Obviamente tenemos que interpretarlo correcto, ¿okay? Tenemos que tener la correcta interpretación para poner nuestra fe en lo que estamos leyendo. Entonces no necesitamos, ¿ok? Porque caminamos por fe, ¿ok? Caminamos por fe, no por vista. Y este es el problema que tenemos muchos de los cristianos cuando no podemos cumplir con esta palabra, no podemos ser hacedores de esta palabra, o tal vez no caminamos en la voluntad de Dios, es porque estamos pensando caminar por lo que vemos o por lo que sentimos. En otras palabras, queremos caminar por el alma y nos es difícil caminar por fe. Entonces, cuando leemos la palabra, quiero, mis hermanos, que ustedes pongan fe, porque usted tiene fe, ¿ok? Usted tiene la fe de Cristo. Todos hemos recibido por gracia la fe de Cristo. Usted no necesita más fe, ¿ok? No es que como antes de la cruz, los discípulos a nuestro Señor Jesús le decían, Señor, aumentanos la fe, ¿ok? Eso era antes de la cruz, pero después de la cruz, en la obra redentora de nuestro Señor, usted y yo hemos recibido toda la fe necesaria para mover montañas. ¿Ok? Entonces, esas montañas que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir son montañas de incredulidad. ¿Ok? Y esa es la montaña que nosotros necesitamos mover en cada momento. Y en este momento, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, ¿ok? Si es que hay una montaña que nos impide ver este versículo que acabo de leer, lo voy a repetir nuevamente. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿A quiénes está diciendo esto? Está hablando a los cristianos, a todos aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, su caminar, mi hermano, mi hermana, mis amados hermanos en Cristo, santos en el Señor y fieles, como dice aquí la palabra del Señor, nosotros estábamos o éramos tinieblas. Una vez que hemos llegado a Cristo, ya no somos tinieblas. Entonces, en nuestro diario vivir, nosotros no caminamos en tinieblas, nosotros caminamos en la luz. Porque la posición de caminar en luz y caminar en tinieblas no son los actos que nosotros vivimos, no son los hechos o las obras que hacemos, es nuestra posición espiritual. ¿Ok? Entonces, y este es el problema que hay cuando hermanos, inclusive pastores, enseñamos la palabra y no tenemos la correcta perspectiva, y eso es lo que vamos a leer ahora, no damos la correcta interpretación y por lo tanto no podemos ser hacedores de esta palabra. Les voy a decir estas dos, la errónea interpretación que se habla referente cuando habla acerca de la luz y de las tinieblas. Se tiene la errónea interpretación de que se dice y se enseña de que un cristiano camina en luz y camina en las tinieblas cuando hablamos de caminar en el espíritu y caminar en la carne, ¿ok? El sinónimo de tinieblas es carne. El sinónimo de luz es espíritu. O sea,
Se tiene la interpretación, como está, por ejemplo, el capítulo 7 del libro de Romanos, el capítulo 1 de Primera de Juan, que habla acerca del pecado también, los primeros versículos del 5 hasta el final, hasta el 10. Entonces tenemos la interpretación de que el cristiano un tiempo camina en el espíritu y en otros momentos camina en la carne. Entonces se da la interpretación, y esto es lo que muchos cristianos tienen la dificultad, y tienen dificultad para caminar en el espíritu porque se interpone la carne. Entonces, pero cuando Pablo nos habla acerca de este caminar, de nuestro diario vivir, ¿okay? Nosotros como hijos de Dios no caminamos en las dos condiciones espirituales. ¿Ok? Si estamos en la carne, caminar en la carne es caminar cuando no estábamos en Cristo. Una persona que no ha nacido de nuevo camina en esa condición espiritual de la carne. Y la carne es importante de que distingamos, porque el apóstol Pablo, cuando escribe carne en sus cartas, como él escribe, ha sido traducido en griego, él escribía en hebreo, ¿okay? Pero fue traducido al griego. Entonces el griego toma las palabras correctas para explicar lo que Pablo está hablando, pero cuando nosotros traducimos del griego al español o al inglés, entonces como no hay equivalente a lo que el idioma griego nos está refiriendo, solamente utilizamos una palabra, el cual es carne. Porque la palabra carne, nosotros lo utilizamos para ya sea para la carne, un bistec, por ejemplo, utilizamos esa la carne. La palabra para el cuerpo, hablamos de la carne. Y la palabra, estamos generalizando, los muchos significados que está en griego, solamente porque estamos limitados por el idioma. Nosotros en el español utilizamos la palabra carne. Pero cuando Pablo habla de la carne, en ciertas ocasiones, o no necesariamente Pablo, pero la palabra de Dios, el resto de los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan de la carne, están hablando del cuerpo, están hablando la carne, la naturaleza corrupta, están hablando también la carne, es un pedazo de carne, de un bistec, de un churrasco, ¿ok? O sea, pero nosotros utilizamos la misma palabra que es carne. Entonces, cuando leemos la palabra, necesitamos tener la correcta interpretación, que es lo que Pablo está diciendo cuando menciona la palabra carne. Entonces, cuando leemos carne, pensamos de que es el cuerpo con todos los actos pecaminosos que tenemos. Entonces, cuando decimos de que un cristiano está caminando en el espíritu y en otro tiempo está caminando en la carne, ¿okay? Manifestando las obras de la carne que están en Gálatas. Pero la verdad, mis hermanos, es de que el cristiano, cuando hablamos de caminar en el espíritu y caminar en la carne, son posiciones espirituales. Es por ello de que Pablo dice acá en este versículo, y lo voy a repetir nuevamente, porque dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y estas tinieblas, el sinónimo de tinieblas es andar en la carne, cuando estabas sin Cristo. Entonces nosotros ahora, como hijos de Dios, ya no caminamos en las tinieblas o en la carne. Nosotros caminamos ahora por el Espíritu. Porque la carne, que cuando Pablo habla acerca de la carne, okay, a ver si vamos a Gálatas. Este es un pasaje que es muy importante de estudiarlo, de revisarlo. En el capítulo 5 de Gálatas, a ver, déjeme ver.
Está en el capítulo 5, versículo 24, en donde después del fruto del Espíritu, dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo, escuchen, los que son de Cristo, todos los cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? Entonces, el cristiano que estaba antes en las tinieblas, o que eran tinieblas, o que caminaban en la carne, y la palabra carne en griego es sarkikos. ¿Ok? La palabra carne, que significa esta carne, este cuerpo o naturaleza pecaminosa. Entonces, el no cristiano camina en esa posición espiritual o en esa condición espiritual, sarkikos. Y la palabra cuerpo es sarx, ¿ok? Sarx en griego. Entonces, pero cuando traducimos al español, sarx y sarkikos, y hay otra palabra que es sarkinos también, lo traducimos solamente con carne. Entonces, interpretamos, cuando no tenemos el correcto entendimiento de la palabra en griego, entonces entendemos la palabra carne, que es, dice un cristiano está andando en la carne cuando está manifestando las cosas del cuerpo. ¿Entienden? Pero cuando hablamos de carne, mis hermanos, es una posición espiritual. ¿Y qué es lo que dice acá Pablo en Gálatas 24? Dice, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, ¿okay? Todos aquellos que somos una nueva creación, dice que hemos crucificado la carne o el sarkikos o la naturaleza corrupta. Lo hemos crucificado, dice con sus pasiones y deseos. Entonces, un cristiano, hablando espiritualmente, hablando bíblicamente, no anda en la carne, solo anda en luz, en el Espíritu. Ahora, un cristiano puede manifestar las obras de la carne. En otras palabras, un cristiano puede pecar, pero esa acción de pecar no lleva al cristiano a una posición espiritual de tinieblas o de andar en la carne. ¿Ok? Y quiero esto que diferencien, porque esto es lo que la palabra nos enseña, pero el problema es de que nosotros hemos recibido la enseñanza de que un cristiano un día está caminando en el Espíritu con toda la unción, la gloria del Señor, y siente la presencia del Señor. Después en otro momento está caminando en las obras de la carne, está pecando. Entonces está caminando en la carne. Entonces nos ponemos en la posición del capítulo 7, en donde Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Entonces pensamos de que esa es la vida de un cristiano, y no es. ¿Okay? Porque la vida de un cristiano es caminar en luz, es una posición espiritual. Y caminar en la carne es caminar sin Cristo. Caminar en el Espíritu es caminar con Cristo. Caminar en la carne es caminar sin Cristo. Entonces, cuando tenemos esta correcta interpretación, entonces en nuestra mente, esto es lo que estamos haciendo, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces lo recibimos y lo creemos por fe. ¿Ok? Entonces, cuando usted pone su fe en lo que la palabra del Señor dice, entonces usted empieza a caminar de acuerdo a su identidad, que es caminar en el Espíritu. Se va a tropezar con esta condición del pecado
¿ok? Pero usted va a reconocer, usted en el momento de que usted reconoce de que se ha tropezado con el pecado, usted tiene que reaccionar y tiene que darse cuenta en ese momento, usted va a decir, esto no es quien yo realmente soy. Porque esto es manifestaciones de quien yo era cuando estaba sin Cristo. Entonces ahora yo me despojo de esto y desecho esto, porque yo soy un hijo o una hija de luz, que camino en el Espíritu. Y la situación es esto, mis hermanos. Si usted reconoce esto, en el momento que se ha tropezado o que se va a tropezar, ¿ok? Supongamos la ira, porque lo hemos utilizado la ira, porque es muy común la ira, ¿ok? Muchos de nosotros hemos tenido problemas con la ira. Entonces, si es que alguien provoca ese sentimiento de ira en usted, que se convierte en rabia, que se convierte en algo horrible que está saliendo de usted, entonces usted está obrando en esa carne, ¿ok? Pero no en la carne, porque la carne, lo que me refiero en la carne, en esa posición espiritual que antes era. Pero usted ya no es. Pero si usted reconoce de que ese sentimiento de ira o de rabia era quien se manifestaba en usted cuando estaba sin Cristo, usted tiene que decir un momento. Este sentimiento de rabia, no importa qué es lo que haya provocado eso, si usted reacciona en ese momento, dice, un momento, esto es quien yo era, porque ahora soy luz. Esto era de las tinieblas cuando yo antes vivía. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está reconociendo su posición espiritual. Y la única forma que usted va a destruir esas fortalezas de ira, de celos, de contiendas, de que muchos, me voy a incluir también yo ahí, muchos de nosotros batallamos para poder vencer. La única forma de destruir todo eso es cuando entendemos la palabra del Señor, entendemos qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros y nos cimentamos en esa verdad y resistimos toda obra que no pertenece a nuestra identidad. En este caso la ira, en este caso la lujuria, la lascivia, todos esos sentimientos que eran parte nuestra cuando estábamos sin Cristo. La palabra del Señor dice que nos despojemos de ello. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos tinieblas. Nosotros ya no caminamos en la carne. Nosotros caminamos en luz. Nosotros caminamos por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, yo pienso de que esta es una área en la vida del cristiano, de todo cristiano, que tiene dificultad para vivir una vida en santidad, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, o ser hacedor de la palabra, es porque no ha entendido no es pequeña, es algo pequeño pero al mismo tiempo profundo. No ha visto, no ha discernido esta diferencia. Entonces, si seguimos leyendo acá, voy a repetir este versículo nuevamente de Efesios capítulo 5, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué dice luego? Mas ahora sois luz en el Señor. Luego dice, andad como hijos de luz. ¿Ok? Esto, cuando dice andad como hijos de luz, no es un mandamiento, ¿ok? No lo tome como un mandamiento. Cuando dice andad como hijos de luz, se está refiriendo de que andad como hijos de luz porque este es el fruto de caminar en luz. En el versículo 9 dice porque el fruto del Espíritu, ¿ok? Aquí en la Reina Valera han puesto porque el fruto del Espíritu. Pero en realidad
El fruto del Espíritu no está mal, porque eso está de acuerdo a Gálatas 5, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor. Pero lo que se está refiriendo acá, aquí en vez de espíritu, debería estar la palabra luz. Usted revise, si alguien tiene una Biblia contemporánea, no la Reina Valera, es muy posible, si usted tiene la Biblia nueva, internacional, nueva versión internacional, es muy posible que usted va a encontrar la palabra luz en vez de espíritu. Porque esa palabra luz va de acuerdo a lo que está Pablo diciendo en este versículo 8 y 9. Entonces dice, porque el fruto del Espíritu, el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, repito esto, mis hermanos, cuando Pablo dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, cuando dice esto, entonces muchos de nosotros nos esmeramos y todos nos esforzamos, hoy tenemos que caminar en luz. O sea, nos esforzamos para poder caminar en luz. Nuestro caminar, mis hermanos, no es esforzarnos. ¿Ok? No es, como hemos dicho siempre, cristianismo no es hacer, sino ser. Cuando hemos entendido quiénes somos, entonces nuestro hacer o nuestras obras viene a ser el resultado o el fruto de quién somos. ¿Me entiende? O sea, no nos preocupemos tanto en hacer. Mejor dicho, por medio de las obras. No nos concentremos mucho en las obras. Concentrémonos más en nuestra comunión con Dios, porque de esa comunión, de esa intimidad, de esa revelación, cuando creemos la palabra del Señor, lo recibimos y lo creemos por fe en lo que Él nos ha dicho quiénes somos. Cuando hemos llegado a entender eso, el fruto de esa revelación viene a ser las obras. Pero el problema nosotros lo tenemos al revés. Nos hemos concentrado en las obras para que la gente vea que somos hijos de Dios. Es al revés. Más bien nos concentramos, o mejor dicho, hacemos las obras para que Dios esté contento conmigo. No. Es al revés. Nosotros primero tenemos comunión con Él. Tenemos esa intimidad con Él, conocemos su palabra, tenemos hambre y sed de su palabra. Tomamos por fe cuando Él dice, porque ya no somos más tinieblas, gracias Señor, porque yo ya no soy tinieblas, porque antes vivía en esa condición espiritual, ahora soy luz. Entonces cuando recibimos esto por revelación y lo creemos por fe y damos gracias al Señor por ello, entonces empieza el Espíritu de Dios empieza a manifestar lo que estamos confesando y lo que creemos. Entonces, el resultado de eso es el fruto ahora de esa revelación, de esa relación que tenemos con Dios. ¿Entienden? O sea, cuando dice, repito nuevamente esto, mis hermanos, mas ahora sois luz, en el Señor andad como hijos de luz. No lo tomemos como mandamiento, sino una manifestación del fruto de quién somos nosotros como hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, caminamos en la luz. Nosotros no caminamos más en la carne. ¿Ok? No caminamos en la carne. Cometer un pecado no es caminar en la carne. Cometer un pecado es caminar en luz, pero nos hemos tropezado con el pecado. Porque caminar en la carne, repito esto, es caminar en esa identidad corrupta y pecaminosa que nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. Y lo mismo es, no sé si ustedes se acuerdan, mis hermanos, de que cuando estábamos allá en Colombia, traje un mensaje en donde traje un ejemplo de dos hermanos, el hermano Javier y el hermano César,
los hice pasar al frente para explicarles cómo el capítulo 8 de Romanos nos habla. El capítulo 8 de Romanos es bien parecido también a lo que estoy diciendo, porque muchos interpretan que el capítulo 8 de Romanos es un cristiano batallando entre el espíritu y la carne. ¿Ok? Y la verdad que no es. El capítulo 7 habla de eso. Capítulo 7 habla de que es una persona, es un judío que está batallando en tratar de obedecer la palabra y no está caminando en obediencia. Estamos dando el fruto, ok, estamos caminando en el fruto, gloria a Dios. Ese es nuestro caminar, ok, ese es nuestro caminar, que estamos viviendo y manifestando el fruto. Pero hay hermanos que tienen problemas en caminar en el fruto del Espíritu. Ok, y yo veo, mis hermanos, el problema central aquí es una fortaleza en la mente, ¿okay? Porque no hemos entendido nuestra identidad. Entonces, nos preocupamos mucho en tratar de obrar, en tratar de evitar las cosas malas que hacemos y no en tener comunión con el Señor y tener revelación de la palabra. Cuando tenemos este entendimiento y tenemos esta comunión e intimidad con el Señor y entendemos nuestra identidad y quiénes somos, entonces estas obras se arreglan. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Pero si nos concentramos en las obras, vamos a estar batallando por siempre, porque no lo vamos a poder lograr vencerlo, porque el vencerlo está en Cristo. Eso es lo que lo vamos a ver en este momento, ahora en Colosenses. Ok, empecemos en el capítulo 3 de Colosenses y vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos dé acá, porque aquí en este pasaje de la Biblia hay mucho material para compartir. Esto ya lo he compartido muchas veces en diferente tiempo, allá en Colombia y acá también. Así que empecemos a meditar en el capítulo 3 de Colosenses. Empecemos el versículo 1. Okay, dice el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo. Okay, esto es lo mismo lo que leímos en Gálatas, el capítulo 5, versículo 24, porque los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es, y aquí nos dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros, esto de ser resucitados en Cristo significa que hemos nacido de nuevo. Pero primero hemos crucificado la carne, esa naturaleza corrupta, el viejo hombre que dice Pablo, lo hemos crucificado juntamente con él y hemos resucitado con él. Entonces Pablo dice acá a estos hermanos en Colosa, dice, si pues habéis resucitado. En otras palabras, si has nacido de nuevo o si eres salvo, entonces dice, buscad las cosas de arriba. ¿Ok? O sea, esa es nuestra vida el día una vez que hemos resucitado con Cristo, una vez que hemos llegado a los caminos de Dios, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que hemos sido redimidos, somos salvos. ¿Cuál es? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nosotros ahora vivimos? Es buscando las cosas de arriba. Y buscando las cosas de arriba es precisamente lo que estoy diciendo anteriormente, es de tener comunión con Dios, conocerlo a Él, tener esa intimidad en ese lugar secreto, conocer su palabra, creer lo que Él me está diciendo. Y luego dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que se está refiriendo? No en los de la tierra,
no en las obras que estoy yo haciendo en este momento. Estoy tratando de eliminar todas esas cosas malas que tengo dificultad para vencerlas. Entonces, el secreto de poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios no está en mis obras, sino en las cosas de arriba, mirando en las cosas de arriba. Cuando yo entiendo mi identidad, recuerden nuevamente, no es hacer, sino ser. Cuando yo me concentro más en ser, o mejor dicho, en quien yo soy, en qué es lo que Cristo ya ha hecho por mí, porque la obra que Él ha hecho por mí es completa y perfecta. O sea que ya no estoy más en tinieblas, ahora soy luz. ¿Me entiende? Entonces, estamos viviendo en la luz. No podemos vivir en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Eso es imposible. ¿Okay? Vivimos en luz. Entonces, hemos resucitado con Cristo y como consecuencia, lo que tengo que hacer ahora es buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué? Dice, porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? Hemos muerto a todas las cosas de la tierra, a todas las cosas terrenales. ¿Cómo hemos muerto? Por medio de Cristo. ¿Ok? Ahora, es importante ver acá, porque primeramente en el versículo 1 dice, si habéis resucitado. O sea, hemos sido resucitados, tenemos una vida de resurrección. Ese es nuestro nuevo nacimiento, esa es nuestra salvación. Pero luego dice aquí en el versículo 3, porque habéis muerto. Entonces, parece que hubiera una aparente contradicción, pero no hay contradicción, porque el ser resucitado se está refiriendo a nuestro nuevo nacimiento, a nuestra nueva creación que Cristo ha hecho en nosotros, y el estar muerto se refiere que hemos sido crucificados juntamente con Él para muerte de la naturaleza corrupta del viejo hombre que dice Pablo en Romanos 6, 5 y 6. Entonces, se está refiriendo porque nosotros hemos muerto a esta naturaleza corrupta y pecaminosa que nos hacía obrar en la carne, que vivíamos en las tinieblas. O sea que hemos muerto a esta condición espiritual. ¿Se da cuenta? Es igual. Nosotros ahora somos resurrección, el cual es equivalente a caminar en la luz, caminar en el espíritu. Ya no estamos en la carne o en las tinieblas porque hemos muerto a esa condición. Ahora estamos caminando en la luz, estamos caminando en el espíritu. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es lindo porque todo esto de morir, de estar muertos a esa naturaleza corrupta y resucitados en Cristo, todo esto es obra de Dios en nuestras vidas. Es su gracia, es por el poder de la obra redentora de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros simplemente hemos rendido nuestras vidas a Él. Y nos hemos centrado en conocerle, en conocer su palabra y conocerle a Él y conocer qué es lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, cuando yo entiendo y tengo esa revelación en mi mente y en mi espíritu, empieza ahora a manifestarse eso en mi vida, sin yo preocuparme o esforzarme en hacer buenas obras. ¿Ok? Miren. Lo que les digo es tan claro. El versículo que lo he repetido tantas veces, y ustedes me han escuchado hablar de esto, Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren, justamente lo que acabo de decir está acá. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Ok? Hemos sido creados en Cristo. Hemos sido moldeados en Cristo. Hemos sido creados de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras. O sea, no es al revés, no es buenas obras para que digan que vivimos como Cristo. Es al revés. Hemos sido creados ya por la gracia de Dios, por el poder de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para buenas obras. Entonces, las buenas obras, que es nuestro diario vivir en todas las áreas de nuestra vida, es el fruto o el resultado de esta nueva vida que yo he recibido. Y el problema es de que muchos de nosotros nos concentramos más en hacer las obras nuevas y no en quiénes somos, en qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces regresemos a Colosenses, capítulo 3. Vayamos al versículo 5 de Colosenses, capítulo 3. Aquí ustedes van a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? El versículo 5 dice Pablo, dice, haced morir. Haced morir, dice, aquí Pablo dice bien claro, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Ok, aquí nos da a entender de que el que tiene que hacer morir todas estas cosas terrenales, que lo empieza a hablar más abajo, somos nosotros. ¿Es cierto eso? ¿Lo estoy leyendo correcto o no? Dice, haced morir. Está hablando, Pablo le está diciendo a los colosenses, ustedes haced morir. Ahora yo les digo esto. Si estamos nosotros viviendo en las tinieblas, realmente podemos nosotros, o mejor dicho, cuando estamos sin Cristo, si vivimos sin Cristo y no tenemos conocimiento de Dios, no sabemos qué es lo que Cristo ha hecho, viviendo en esa condición espiritual, ¿podemos nosotros hacer morir esas cosas terrenales o esas cosas de la carne? ¿Tenemos poder nosotros? Porque estamos viviendo en las tinieblas. Somos tinieblas en ese momento. ¿Tenemos el poder nosotros de hacer morir esos deseos carnales, esa naturaleza corrupta? Por supuesto que no. Porque mucha gente lo trata. En el mundo, ¿qué es lo que se puede hacer con una persona que manifiesta todas estas cosas cuando llegan a un punto de que lo mejor que pueden hacer es simplemente calmarlo, disciplinarlo, hacerlo dormido, o sea, o regularlo, podríamos decir, estas manifestaciones? Por ejemplo, supongamos, cuando dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, a eso me refiero. ¿Cómo podemos solucionar cuando estamos en el mundo, cuando tenemos problemas de esta clase, de la carne? ¿Podemos nosotros hacer morir esto? Por supuesto que no. Lo que sí podemos es controlarlo, disciplinarlo, esconderlo tal vez, o disimularlo, o psicológicamente tratar, o por medio de drogas, o controlarlo, o apaciguarlo, pero no hacer morir. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo acá? Cuando dice haced morir, y Pablo lo sabe muy bien, porque la única forma de hacer morir todas estas pasiones o estos actos, ¿cómo se llama?, de la carne, es viniendo a la luz. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es, haced morir viniendo a Cristo. Y eso es lo que nos dice anteriormente, porque habéis muerto. Porque habéis muerto y habéis sido resucitado. Entonces, porque habéis muerto a esas pasiones terrenales o de la carne, y ahora eres una nueva criatura en Cristo, entonces has muerto a esas cosas terrenales. Y es por ello que dice, haced morir. ¿Por qué? Porque esas pasiones, esas impurezas, esa clase de vida que nosotros teníamos cuando estábamos sin Cristo, ¿ok?,
han sido muertas en Cristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo dice, despojaos de esa clase de vida, porque en Cristo ustedes ya son limpios. Entonces, cuando dice haced morir, es porque es, en otras palabras, yo veo de que Pablo nos está diciendo, dice, vengan a Cristo porque es la única forma de hacer morir esta posición o estas pasiones terrenales. Entonces, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. ¿Ok? Malos deseos. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, se da cuenta, o sea que estos hermanos que tenían ese problema, en realidad han muerto a esas cosas terrenales. Es por ello de que en el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando estabas en ellas. ¿Me entienden? Entonces, la única forma, mis hermanos, de poder caminar y de poder manifestar la voluntad de Dios, de caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de caminar en el Espíritu, de caminar en luz, de vivir en la luz, es primeramente entendiendo nuestra identidad en Cristo. Y luego las obras es parte del fruto, es el fruto de esa revelación que hemos recibido. Si no lo entendemos eso, entonces vamos a estar batallando por mucho tiempo. Entonces, mi último exhortación que digo ahora, y con esto termino. Si en algún momento usted, mi hermano, mi hermana, se encuentra en su diario caminar con algunas de estas cosas o manifestaciones de la carne, mis hermanos, no piense de que eso está en usted a pesar de que los pueda sentir. Supongamos la ira. Si usted en un momento usted siente ira, sea cual fuere el motivo, no piense usted que está usted viviendo en la carne. No piense de que ese sentimiento está dentro suyo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de ira o de rabia que se convierte en pecado, ¿ok? Era manifestación cuando estábamos en Cristo, era nuestra posición espiritual. Eran obras de la carne, pero usted ya no tiene las obras de la carne dentro suyo, usted está en el Espíritu. Pero si tiene ese sentimiento, porque usted lo siente, entonces usted tiene que llegar a darse cuenta que la palabra del Señor es correcta y no lo que está sintiendo. Porque si la palabra le dice a usted de que usted es luz, y se está manifestando estos sentimientos de que eran de carne, entonces usted va a decir, Señor, pero yo siento esto. Pero tú dices que yo soy luz, pero yo siento esto, que no es luz, que es carne, que es la carne. Pero entonces le voy a decir, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Usted que está sintiendo eso o la palabra que está diciendo Dios? Entonces usted tiene que llegar a la posición de decir, Señor, tu palabra es la verdad. Y lo que siento yo no es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí, mis hermanos? Está ocurriendo esto, de que este sentimiento y cualquier obra de la carne que se manifiesta en nuestra vida o que quiere manifestarse en nuestras vidas, no viene de adentro de uno, sino vienen de afuera. Son posiciones, son dardos del enemigo, son fuerzas de maldad, por eso es que Pablo dice en Efesios, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces la única forma de destruir todas estas manifestaciones que nos quieren llevar a esa posición que vivíamos nosotros antes es de someternos a la palabra de Dios, como dicen en Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo con esas fuerzas, entidades espirituales que vienen contra nosotros, y dice, y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Va a huir de nosotros porque nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra y nos sometemos a lo que Dios dice quién nosotros somos. Y vamos a poder vivir, mis hermanos, en victoria. Y tenemos que tener esta fe. Fe, usted crea lo que la palabra del Señor dice. Cuando el Señor dice que usted es santo e irreprensible, esa es la verdad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Yo oro, mi Señor, de que esta palabra pueda ser, Señor, de revelación en cada uno de mis hermanos. Señor, yo tomo autoridad sobre toda potestad de las tinieblas, Señor, toda muralla, toda fortaleza en la mente de mis hermanos, Padre, que se elevan y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Padre, y lo derribo todas esas murallas, todas esas fortalezas de incredulidad, todas esas montañas de incredulidad. Los remuevo ahora y declaro, Señor, tu palabra que es cierta 100%, porque la obra que tú has hecho es completa y perfecta. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.